pues vamos a empezar ya con el último tema del semestre, que justo es o está relacionado con lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Que es más bien una concepción teórica para entender lo que estamos a punto de ver ahora, que son las construcciones perifrásticas o la perífrasis verbal, que en español pues generalmente va a tener estructuras en las que vamos a encontrar un verbo en conjugado más un verbo en alguna de las tres formas no personales, ¿no? Que puede ser infinitivo, gerundio o participio. Entonces justo estas son el tipo de estructuras que nos importan ahora y decíamos, ¿no? Desde la clase pasada que en realidad el problema con estas estructuras es que no son consideradas en todos los casos por todos los lingüistas de la misma manera y esto justo tiene que ver, ¿no? Con el hecho de que hay unas que están mucho más gramaticalizadas que otras y entonces las que están más gramaticalizadas van a ser mucho más fáciles de observar como perífrasis, mientras que tenemos que encontrar para muchos de otras estructuras cuáles son los contextos adecuados en los cuales funcionan como perífrasis y cuáles son los contextos en los que no están funcionando como perífrasis, ¿no? Y de hecho para eso, pues también vamos a tener una serie de pruebas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, bueno, primero habría que empezar definiendo qué es una perífrasis verbal, y una perífrasis es la unión de dos o más verbos que constituye el núcleo del predicado, ¿no? Eso va a ser nuestra definición general y entonces ya desde aquí vemos que, por ejemplo, en términos de análisis arbóreo, pues en realidad vamos a tener más de un verbo en el núcleo de la frase verbal, ¿no? Y esto es un poco lo que está de fondo en realidad en decidir si una cosa es o no es perífrasis, es decir, si tiene una sola estructura a pesar de que son más de un verbo o hay una estructura de subordinación, ¿no? Que sería la otra opción. Entonces, justo para que también, ¿no? Tengan herramientas con las cuales distinguir subordinación de perífrasis, pues es que vamos a aplicar también una serie de pruebas. Insisto, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en general, lo que tenemos que decir es que las estructuras perifrásticas vamos a encontrar por lo menos dos elementos siempre, ¿no? El primero va a ser un verbo auxiliar y este verbo auxiliar va a recibir las marcas de tiempo, aspecto y modo y las de persona. Es decir, este va a ser el verbo que va a estar conjugado y vamos a encontrar un segundo elemento al que vamos a llamar verbo auxiliado que puede tener tres opciones en español, ¿no? O puede ir en infinitivo, como en la oración Diego suele cantar la marsellesa, puede ir en gerundio, como en Juan está comiendo pizza, o puede ir en participio, como Juan se quedó estupefacto ante la noticia, ¿no? Entonces, en realidad, en español decíamos, vamos a tener perífrasis justo que pueden clasificarse según el tipo de forma no personal del verbo que aparece. Entonces vamos a tener perífrasis de infinitivo, perífrasis de gerundio y perífrasis de participio, ¿no? Además de esto hay que decir que justo en la estructura de una oración perifrástica el verbo auxiliado, perdón, es el que aporta el contenido léxico del predicado y también aporta la estructura argumental en la oración, ¿no? Entonces, la perífrasis, digamos, el predicado principal de una perífrasis va a ser la forma que está en una forma no personal y no el verbo que está conjugado, ¿no? Eh, Además, hay que decir que entre auxiliar y auxiliado a veces vamos a encontrar la presencia de preposiciones o de conjunciones que en estas construcciones perifrásticas en realidad ya no aportan ningún significado, sino que están ahí porque si bien venían de una oración, por ejemplo, final, entonces teníamos la preposición a, pues esa construcción final ya está siendo solo un núcleo y entonces la preposición se mantiene ahí, ¿no? Porque ha estado ahí históricamente, pero en realidad ya no va a aportar absolutamente ningún contenido semántico a esta construcción perifrástica. De tal manera que en realidad pues es un elemento que si bien subordinó en un momento de la lengua, pero en un momento de la historia de la lengua, pues en este momento cuando son perífrasis ya no tiene ninguna función, ¿no? Entonces se quedó ahí porque ahí estaba. Y bueno, y entonces, por ejemplo, justo tenemos la oración, Juan va a comer a las 5 y este va a, pues tenemos la preposición a, originalmente esta aportaba el contenido que solía aportar en un verbo de movimiento, pero pues ya no está aportando nada, ¿no? Ya no tiene significado, pues. Entonces, justo los verbos, cuando tenemos estructuras perifrásticas, nos van a ayudar a exponer tres grandes tipos de significado en realidad, ¿no? Y solo en realidad para eso los vamos a usar. Uno es verbos que se emplean con finalidades temporales, o sea, son construcciones perifrásticas que tienen un contenido temporal. Y, por ejemplo, tenemos Juan ha comido 3 pedazos de pizza, ¿no? Y entonces sabemos que por lo menos en la variante castellana del español, pues esta construcción, por ejemplo, significa que el pasado es muy inmediato, ¿no? En
variantes como la mexicana, pues tienen otros significados de imperfectividad. También vamos a encontrar que, bueno, entonces teníamos que las perífrasis se emplean para valores temporales, ¿no? También vamos a encontrar perífrasis con valores modales, y entonces aquí hay que recordar que la modalidad es un juicio del hablante sobre lo que se contiene en el predicado, es decir, sobre la afirmación que está dentro del predicado, ¿no? Entonces esto puede ser pensado en términos de obligación, en términos de necesidad, en términos de conclusiones lógicas, en términos de deseos, de voluntades, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos comentarios son parte de la modalidad. En realidad, la modalidad se encuentra en muchas partes de la sintaxis, pero claramente cuando queremos construir formas predicativas con valoración modal, vamos a generalmente va a tener verbos construcciones perifrásticas que aportan este significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan debe de comer 3 pedazos de pizza. Este debe de, lo que está diciendo, por lo menos haciendo un contexto medio neutral, es que está obligado a comer 3 pedazos de pizza, ¿no? Y entonces es una modalidad deóntica, y vamos a encontrar que, por ejemplo, en las lenguas indoeuropeas, mucho más en las germánicas, pero también en las romances sucede, este tipo de valores se van a expresar a través de perífrasis verbales, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de perífrasis que tienen específicamente contenidos modales, ¿no? Y finalmente vamos a encontrar perífrasis que tienen contenidos o valores aspectuales, y bueno, esto entonces hace referencia a que uno está observando un punto específico de la acción, ¿no? Bien puede ser el inicio, el final, el proceso, alguna parte intermedia, pero entonces la perífrasis lo que nos está permitiendo es observar este punto específico de una acción, ¿no? Y por eso las llamamos aspectuales. Entonces, por ejemplo, en la oración, suelo desayunar todos los días a las 8 de la mañana, esta perífrasis suelo desayunar, lo que nos está indicando es que la acción se repite más o menos cada día, ¿no? Y entonces eso también habla del aspecto, y entonces este tipo de perífrasis nos está ayudando a expresar esos valores aspectuales, ¿no? Entonces, así como podíamos clasificar las perífrasis según el tipo de forma no verbal que tenían, a ver, también vamos a poder clasificarlas a través de qué tipo de significado están aportando, ¿no? Entonces vamos a tener perífrasis temporales, perífrasis modales y perífrasis aspectuales. Eh, y bueno, respecto a las perífrasis y su estructura, lo que es muy importante recordar es que siempre van a ser oraciones simples. Esto significa que aunque tengamos dos verbos o dos formas verbales, en realidad como forman un solo núcleo, pues son parte de lo que hemos estado viendo este semestre, que es la oración simple, ¿no? Justo, ¿no? Son estructuras, eso también tenemos que tenerlo siempre claro, que están en la frontera entre la oración simple y una oración subordinada, ¿no? Y entonces justo hay luego que lograr encontrar los contextos donde son un solo núcleo y donde incluso todavía pueden tener una forma de subordinación, ¿no? Y bueno, justo esto tiene que ver con que son estructuras que se encuentran en proceso de gramaticalización, como ya había dicho, y algunos de las perífrasis en realidad ya están completamente gramaticalizadas, ¿no? ¿Cuál es el caso de esta perífrasis completamente gramaticalizada en español? La única es la de los verbos, perdón, la de los tiempos compuestos, ¿no? El antepresente, el antepretérito, todos estos que tienen el verbo haber vienen originalmente de una perífrasis que se ha consolidado completamente, de tal manera que en realidad el verbo haber ya ni siquiera funciona en la lengua como un verbo pleno, sino simplemente tiene valores auxiliares, ¿no? Es decir, esta forma de temporal de de los tiempos compuestos, antepresente, y entonces esa es la única perífrasis que en realidad va a estar completamente gramaticalizada en el español. Y el resto, pues justo tenemos que lograr identificar en qué contextos puede o no puede estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una estructura que puede ser perífrasis en algunas ocasiones, que es salir más gerundio, y entonces fíjense cómo en estos dos casos, en uno va a ser perífrasis y en otro no lo va a ser, ¿no? Primero el caso en que no es perífrasis, salió diciendo que regresaría a las 3. Esto significa que salió, tiene su propia, eh, perdón, más bien diciendo, tiene su propia estructura argumental, que es que regresaría a las 3, pero también diciendo nos está hablando de la manera en que salió, ¿no? No nos está diciendo una especificidad de un inicio de la acción, que es para luego lo que se usa salir, ¿no? Que es una relación aspectual. Entonces, este caso salió diciendo que regresaría a las 3, no lo vamos a considerar perífrasis. Luego, el caso en B, por ejemplo, ese sí puede ser un caso de perífrasis. Siempre estuviste de acuerdo conmigo, y ahora aquí, sentados en esta mesa, con todos nuestros amigos,
sales diciendo que no sabías nada del asunto, ¿no? Y entonces este sales diciendo lo que está diciendo sí es una manera en la cual se conceptualiza el inicio de la acción de decir, ¿no? Entonces, de tal manera que esta sí va a ser una perífrasis. Fíjense cómo es exactamente el mismo verbo y una construcción muy parecida, con diferentes personas en la conjugación, pero en un caso, pues sí podemos reconocer que diciendo es una cosa que se llama predicación secundaria, mientras que en sales diciendo, en la segunda oración, eso en realidad es todo un conjunto de predicados, ¿no? Y entonces justo es todo un conjunto de un solo predicado. Entonces justo este es el tipo de razones que nos permiten identificar o que nos ayudan a eh, observar cuando una construcción que puede ser perífrasis es o no es, ¿no? Entonces justo pues tenemos que empezar a caracterizar cuáles son las particularidades de los verbos auxiliares y qué pruebas podemos tener para justo evitar confundir estructuras cuando tienen valores perifrásticos de cuando no los tienen, ¿no? Eh, entonces, bueno, por principio debemos asumir que los verbos que funcionan de forma auxiliar en español lo hacen siempre en estos contextos específicos, mientras que nuestras construcciones pueden mantener su estructura argumental y por lo tanto no tener un uso auxiliar, ¿no? Entonces, unas de las características que nos permiten analizar cuando un verbo es auxiliar y cuando no son justo las siguientes, ¿no? La primera es que carecen de estructura argumental, y esto es que pues en la medida en que no aportan un significado léxico a la construcción, los verbos auxiliares jamás van a tener su propia, no van a presentar su estructura argumental dentro de una oración. Eso significa que los verbos que ponen la estructura argumental son los verbos auxiliados. Y entonces son ellos los que están aportando tanto el significado como las relaciones semánticas que se necesitan para la construcción de una oración, ¿no? Y por lo tanto también los verbos auxiliares, a diferencia de cuando funcionan como verbos plenos, van a tener la característica de poder seleccionar casi a cualquier tipo de predicado, ¿no? Por ejemplo, con verbos impersonales podemos encontrar formas como va a llover, y sin embargo, ¿no? También podemos encontrar, y aquí claramente va a llover, pues llover es el que está poniendo la estructura argumental y va a, pues simplemente está teniendo la conjugación, ¿no? De las marcas de tiempo, aspecto, modo. Podemos ver cómo justamente todavía ira tiene cierto sentido, ¿cómo se llama? Argumental, ¿no? Pero justo nos va a crear, cuando tiene un valor perifrástico, si queremos extraer algún valor argumental del verbo auxiliar, pues nos va a crear construcciones agramaticales. Por ejemplo, va a la tienda a llover, pues es una oración medio rara y la única interpretación que podría tener es que ese a la tienda a llover sea una especie de oración final, ¿no? Va a la tienda para llover, esa podría ser quizás una manera de interpretar la oración que acabo de decir, pero en realidad ya ahí no funciona entonces ir como un verbo auxiliar, sino que ya tiene sus propias relaciones argumentales, y entonces aquí ya no tenemos justo un verbo, una estructura perifrástica, ¿no? Mientras que con va a llover, nada más, ahí claramente sí tiene una estructura perifrástica, y lo sabemos porque además llover, pues no tiene ningún otro elemento en su estructura argumental porque es un verbo impersonal, ¿no? Entonces, esa sería una de las primeras características de los verbos auxiliares. La segunda es que no pueden ser modificados por adjuntos, sino que en realidad estos adjuntos, pensemos en complementos circunstanciales por ejemplo, modifican a todo el predicado verbal, y entonces eso incluye tanto al auxiliar como al auxiliado. Eso significa que un verbo auxiliar no puede tener una modificación que solo afecta al auxiliar y que no afecte al auxiliado. ¿Por qué? Porque son un conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos la oración ayer Pedro salió de viaje, podríamos hacer ciertas modificaciones para tener una estructura perifrástica, y entonces, por ejemplo, podríamos tener una estructura como Pedro debió salir hoy de viaje, y si quisiéramos modificar la primera parte de la oración con este deber, podríamos intentar ponerle otro adverbio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer Pedro debió salir hoy de viaje, y esto nos genera una oración agramatical. ¿Por qué? Hay una contradicción clara entre ayer y hoy, ¿no? En términos del tiempo en el que está pensada la oración, pero además porque ayer quiere intentar modificar a deber, a debió, y hoy quiere modificar a salir, y entonces como deber salir ahí, o debió salir ahí, son una sola estructura argumental, pero un solo predicado verbal, entonces en realidad esto no es posible. ¿Por qué? Porque los dos adverbios en realidad están oponiendo su sentido en un mismo predicado. Sin embargo, podemos tener construcciones como ayer Pedro propuso salir hoy de viaje, y esta
aunque suena un poco afectada, en realidad es gramatical. ¿Por qué? Porque propuso salir no es una perífrasis, de tal manera que ayer va a tener su alcance sobre proponer o propuso y hoy va a tener su alcance sobre salir. Es decir, que cada verbo puede seleccionar en este caso un adjunto diferente y no generar la contradicción que teníamos en la oración anterior. De tal suerte que entonces ayer Pedro propuso salir hoy de viaje, no es una perífrasis. Mientras que Pedro debió salir hoy de viaje, esa sí es una perífrasis, ¿no? Y entonces así estamos observando cómo en un caso hay un adjunto nada más exclusivo para los dos verbos y en el otro caso puede cada uno tener su propio adjunto, ¿no? La tercera característica es que el verbo auxiliado no puede ser eliminado ni sustituido por una protoforma porque el predicado requiere tanto de una expresión léxica, es decir, como de lo que significa en realidad el predicado, como de las marcas de tiempo, aspecto, modo que están presentes en el auxiliar, ¿no? Entonces, en realidad, aquí lo que queremos decir es que tanto auxiliar como auxiliado son necesarios en una oración y que entonces no van a poder eliminarse, de tal manera que si lo eliminamos vamos a tener una oración agramatical, o si intentamos hacer una proforma, o sea, utilizar un lo para eliminar al segundo verbo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre la oración, Diego suele cantar esa canción, pues si queremos eh, quitar el verbo cantar, Diego suele esa canción, nos da una oración agramatical. Si queremos construir una oración subordinada, también nos va a dar una oración gramatical. Diego suele que la canten, no es completamente gramatical. Y Diego lo suele, pues también es gramatical, ¿no? Entonces, justo en este sentido, pues es que no podemos eliminar ninguno de los dos elementos suele cantar, porque en realidad los dos están aportando significados muy específicos que son necesarios para la oración, ¿no? Eh, Luego también tenemos que una perífrasis con un verbo auxiliado transitivo puede pasivizarse, ¿no? Y esto es importante. En esos contextos en realidad se forman perífrasis que tienen dos verbos auxiliares. Obviamente va a depender de que el verbo principal tenga la capacidad de ser pasivizado, ¿no? O de tener una forma pasiva. Si no ese verbo, el verbo auxiliado no tiene una forma perifrástica, no es transitivo, digo, para una forma pasiva con perífrasis, no es transitivo, etcétera, pues no vamos a poder aplicar esto, ¿no? Pero cuando tenemos verbos transitivos en el auxiliado, es muy seguro que podamos tener luego una estructura pasiva, ¿no? Entonces, fíjense cómo Diego suele cantar la marsellesa, podemos tener la oración, la marsellesa suele ser cantada por Diego, ¿no? Y entonces aquí tenemos suele como un verbo de perífrasis aspectual temporal, no, más bien aspectual, perdón, ser, que es nuestra construcción para formar la perífrasis pasiva, y cantada en este caso porque justamente es la estructura de ser más participio que requiere las pasivas perifrásticas, ¿no? Y entonces tenemos una estructura con tres verbos distintos, pero en realidad aquí también son un solo núcleo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma pasiva de una perífrasis, que ya eran dos elementos originalmente. Pero fíjense, por ejemplo, con la oración, Diego quiere cantar la marsellesa, que también tiene aparentemente una posible estructura perifrástica, tiene un verbo más un infinitivo. Aquí en este caso no vamos a poder pasivizar la oración, ¿no? La marsellesa quiere ser cantada por Diego, esto es por lo menos raro, si no es que gramatical, y justo esto tiene que ver con que quiere cantar, no es una perífrasis, ¿no? Entonces, mientras que suele cantar, si es una perífrasis y podemos pasivizarla, quiere cantar, no lo es, y entonces no podemos pasivizarla, ¿no? Eh, y bueno, también es otra cosa que hay que decir es que un verbo auxiliado no puede ser, o sea, si tenemos una construcción con un verbo eh, transitivo que va a requerir una subordinación oracional, en tanto que esa subordinación va a ser el objeto directo, podríamos pasarla a sujeto en una forma pasiva, ¿no? Entonces un verbo auxiliado que solo tiene un núcleo verbal, pues en realidad es difícil que tenga este tipo de procedimiento en el cual pueda uno pasar a la posición de sujeto a la oración que anteriormente era el objeto directo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, con la oración Juan desea leer la carta, sí podemos construir la carta. Leer la carta es deseado por Juan, aquí porque perdemos la referencia al objeto, digo, perdón, al sujeto, nos nace esta forma como impersonal, pero fuera de eso, pues en realidad estamos viendo que sí, tenemos con Juan desea leer la carta es deseado por Juan, ¿no? O sea, tenemos ahí una pasivización con la oración subordinada. Mientras que Juan tiene que leer la carta es tenido por Juan, eso es agramatical, y bueno, también hay que recordar que eso seguramente es agramatical, no solo por el proceso que estoy intentando demostrar, sino porque además ya habíamos visto que tener
pues difícilmente va a formar una forma pasiva perifrástica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un verbo estativo, entonces ya esos sabíamos que eran difíciles de pasivizar, ¿no? Pero de todos modos es importante ver cómo cuando el verbo que pensamos puede ser auxiliar tiene estructura argumental y resulta que es un verbo transitivo, bueno, pues en la otra oración, que funciona como sujeto directo, puede pasar a la posición de sujeto por procesos que la sintaxis de la lengua permite, como ya habíamos visto con las voces pasivas, ¿no? Bueno, y entonces justo como son los contextos en uso los que nos permiten distinguir la presencia de una perífrasis, necesitamos de ciertas pruebas para corroborar que en un contexto específico tenemos la presencia de una construcción perifrástica o no tenemos una perífrasis, ¿no? Entonces, generalmente las siguientes son las pruebas que se aplican para la demostración de la existencia de perífrasis o no, pero, y tenemos que decirlo ahora, sobre todo funcionan con las oraciones, pero con las perífrasis de infinitivo, ¿no? Las de gerundio y de participio, que ahorita las vamos a ver, son más pequeñas, como que han recibido mucha menos atención en la literatura lingüística y no están todavía tan claras si son una predicación secundaria, si son una perífrasis. En cambio aquí, respecto de las de infinitivo, es mucho más fácil observar cuando tenemos una perífrasis de cuando no, ¿no? Y entonces en realidad vamos a aplicar esas pruebas, vamos a intentar aplicárselas a todas, pero funcionan mucho mejor con las oraciones de perífrasis de infinitivo, ¿no? Entonces la primera prueba que vamos a aplicar es la sustitución. Eso significa que no es posible sustituir el verbo auxiliar por lo o desarrollar una oración completiva, que era algo que veíamos también ya anteriormente. Esto es introducida por la conjunción que, para cambiar la estructura, o sea, ninguna de las dos cosas es posible para cambiar la estructura de una oración, de una construcción perifrástica, ¿no? Entonces, Juan tiene que presentar el IFE, no podemos generar una construcción como Juan tiene que se presente el IFE, ¿no? Esa gramatical, Juan lo tiene, esa gramatical, ¿no? Entonces, Juan tiene que presentar el IFE, es hasta ahora un gran candidato para hacer una perífrasis verbal. Cambio, por ejemplo, la oración Juan desea presentar el IFE, podemos construir una forma como Juan desea que se presente el IFE y además podemos pronominalizarlo. Juan lo desea. Entonces, Juan desea presentar el IFE, hasta ahora no es un candidato a hacer una perífrasis, mientras que Juan tiene que presentar el IFE, ese sí es candidato a hacer una perífrasis, ¿no? La segunda prueba que vamos a tener es la transformación en una construcción interrogativa, y entonces esto significa que no es posible pronominalizar el verbo auxiliado por la proforma interrogativa que va a aparecer en una oración interrogativa, ¿no? Entonces, vamos a ver primero la que sí se deja convertir. Juan desea presentar el IFE, uno puede preguntar qué desea Juan, ¿no? Y entonces este qué hace referencia a desea presentar, presentar el IFE. Mientras que Juan tiene que presentar el IFE, uno puede preguntar qué tiene Juan y entonces no vamos a responder, no va a hacer referencia este qué a presentar el IFE, ¿no? De tal manera que entonces otra vez la oración Juan tiene que presentar el IFE, ya pasó dos pruebas, probablemente este hace una perífrasis verbal, mientras que Juan desea presentar el IFE, ya ha fallado en dos pruebas, probablemente esta no sea una perífrasis verbal, ¿no? Algo que ya habíamos hablado, que no, en realidad no tenemos pruebas para ello, más que las cosas que habíamos dicho de si es posible o no pasivizar la oración que está subordinada, es que justo no va a haber la presencia de estructura argumental del verbo auxiliar, ¿no? Sino que toda la estructura argumental le va a pertenecer al auxiliado. Para esto, insisto, no tenemos una prueba específica, pero, por ejemplo, sí poder pasivizar la oración subordinada nos permite saber que es una subordinada. En cambio, si no la podemos pasivizar, pues es porque en realidad está formando una estructura con el verbo, ¿no? Con el verbo auxiliar. Y bueno, y justo por lo tanto, ¿no? Porque no hay presencia de una estructura argumental, no puede existir diferentes sujetos para cada verbo. Es decir, cada verbo va a tener, los dos verbos van a tener al mismo sujeto, ¿no? Y en realidad, como solo es un núcleo verbal, pues no tendría que sorprendernos que solo hubiera una referencia a un sujeto. Entonces, fíjense otra vez cómo podemos observar esto. Juan desea presentar el IFE, podemos construir la oración Juan desea que María presente el IFE. Y entonces ahí ya tenemos un sujeto para presentar, que es María, y un sujeto para desear, que es Juan, ¿no? Entonces, esta estructura claramente no es perifrástica. Mientras que Juan tiene que presentar el IFE, no podemos construir la oración Juan tiene que María presente el IFE, ¿no? Eso es completamente gramatical, porque entonces tiene que presentar si está pensado como una construcción con un solo sujeto, ¿no? En este caso Juan. Y entonces justo con estas pruebas vamos a identificar cuando tengamos estructuras perifrásticas de cuando no las tengamos. Y por supuesto lo que hay que decir de esto es que si una oración falla en una de estas tres pruebas o cuatro pruebas, significa que no es una perífrasis. Es decir, puede pasar tres,
pero no tener la cuarta prueba aprobada, digamos, ¿no? Y entonces justo eso va a hacer que la tengamos que descalificar como una perífrasis verbal. Esto es justo como para buscar cuáles son los contextos y los usos que más claramente están más gramaticalizados, y entonces esos son los que vamos a decir que son perífrasis, mientras que los otros, aunque van en proceso de gramaticalización, pues todavía no logran formar un solo núcleo verbal, ¿no? Y esa sería la consideración para decir que si no pasan alguna de estas pruebas, de todos modos, entonces no van a ser perífrasis. Tienen que pasar estas 3 o 4 para poder ser clasificadas ya como una forma perifrástica. Otra vez, no es la construcción entera, es en ese contexto específico donde sí sería una perífrasis, mientras que si no pasan la prueba, sería en esos contextos específicos donde no forma una perífrasis, ¿no? Y ya, bueno, finalmente, para decir que las clasificaciones, habíamos dicho que podemos dividirlas en según el tipo de significado que aporta la perífrasis, temporal, aspectual, modal, o según el tipo de elemento que va junto con la perífrasis, sea un gerundio, un participio o un infinitivo, ¿no? Entonces, si cruzamos estos 3 criterios, pues vamos a tener una lista, ¿no?, de posibles perífrasis en español según estos 2 criterios, ¿no? Entonces, vamos a empezar viendo las perífrasis de infinitivo. Las primeras que vamos a ver son las temporales, y bueno, la que claramente es una perífrasis de infinitivo con valor temporal es irá más infinitivo, que sabemos que tiene un valor futuro y en ciertos contextos uno muy parecido al postpretérito, ¿no? De infinitivo también tenemos una serie de perífrasis aspectuales, podemos dividirlas también a su vez por el tipo de aspecto que están aportando. Entonces tenemos una serie de perífrasis aspectuales incoativas. Incoativas significa que están poniendo la atención en el inicio de la acción, y entonces justo tenemos construcciones como empezará, comenzará, todos esos empezará más infinitivo, ¿no? No lo voy a decir, pero que quede claro que lo que sigue es un infinitivo. Empezará, comenzará, ponerse a, echarse a, soltarse a, entrará, meterse a y pasará, ¿no? Esas son posibles perífrasis incoativas de infinitivo. Luego tenemos una que le llaman inminencial, es decir, también es el inicio de la acción, pero ya como una acción que no se puede detener, ¿no? Y entonces tenemos está por más infinitivo y estar a punto de más infinitivo. Vean cómo estar a punto de incluso es mucho más compleja en términos sintácticos, tanto que tiene este a punto de, ¿no? Que justo pues nos habla de el momento preciso en que ya está empezando la acción. También tenemos una serie de perífrasis que vamos a llamar perfectivas. Recuerden, las perfectivas significa que la acción ya está completamente acabada y entonces también ya ha tenido, ha dado un cambio en el mundo, por ejemplo, si son transitivas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las perífrasis como acabar de, llegar a, venir a, pasar a y dejar de, ¿no? Estas para las perfectivas. Y unas que son habituales, es decir, de cosas que pasan como en lo cotidiano, tenemos soler y acostumbrar, ¿no? Esas también con infinitivo. Y finalmente vamos a encontrar con las de infinitivo una serie de perífrasis modales, ¿no?, que pueden cambiar, ¿no? Aquí no las tengo clasificadas porque en realidad también la modalidad es muy contextual, pero podemos saber que estas, todo lo que aportan tiene que ver con obligación, con deducción, con deseo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos construcciones con los verbos poder, querer, tener que, deber de, haber que, tratar de y pensar, ¿no? Estas serían nuestras perífrasis de infinitivo con valor modal. Tenemos perífrasis de gerundio, tenemos algunas que son aspectuales, una que llaman durativa neutra con estar y andar, y otra que llaman durativa progresiva con ir y venir, ¿no? Sobre todo la de ir, pues es muy común en español mexicano. También vamos a tener una aspectual incoativa con gerundio, que es con soltarse, ¿no? Que es muy parecida a la que teníamos de salir en los ejemplos al principio del video, ¿no? Y finalmente vamos a tener las perífrasis de participio, que podemos dividir en unas que llamamos resultativas perfectivas, otra vez, ¿no? Ha acabado la acción y ya hay un resultado de la acción en el mundo, algo ya se modificó en el mundo después de que tuvo lugar la acción, ¿no? Entonces esas son estar, con los verbos con estar, tener, andar, quedarse y seguir. Sobre todo la más usual es la de tener más participio, ¿no? Y esas serían perfectivas. Y finalmente pues tenemos con el participio la forma de voz pasiva con el verbo ser, que ya hemos analizado cuando estábamos viendo la voz pasiva, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las clasificaciones que tendríamos a grandes rasgos
de las perífrasis y solo recordar que estos son posibles candidatos para que en un contexto específico funcionen como perífrasis, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer como lingüistas es determinar si en ese contexto está funcionando como perífrasis con las pruebas que habíamos dicho, o si está funcionando todavía como un verbo con su propia estructura argumental y con su propia organización sintáctica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el segundo caso sería una oración subordinada. Si son un solo núcleo, son una perífrasis, ¿no? Y ya, nada más para acabar, pues recordar que como son un solo núcleo, a la hora de hacer, después de que decidimos que son una perífrasis verbal, a la hora de hacer el arbolito, pues claramente todo el verbo con todos los elementos, perdón, va a aparecer dentro del núcleo del sintagma verbal, de tal manera que pues es como si fuera un solo predicado, ¿no? Como si fuera un solo verbo. Y pues bueno, eso sería muy a grandes rasgos el tema de perífrasis y en realidad con esto hemos acabado el curso.